el video anterior agregamos movimiento a nuestro personaje dentro de Unity. Sin embargo, nuestro personaje se mueve así. Así que el día de hoy vamos a hacer funcionar esas animaciones que hicimos en Blender dentro de Unity. Quisiera recordarles que estas animaciones son las que hicimos en este video de acá, así que si tú aún no tienes tus animaciones y quieres aprender a hacerlas, podrías ir a darle un vistazo y de paso suscribirte y dejar un comentario, ¿por qué no? Pero si no quieres hacerlas y quieres comenzar este tutorial inmediatamente, puedes descargar este personaje con todas sus animaciones en el servidor de Discord. También te voy a dejar el link por acá y en la descripción. Ahora sí, comencemos. Para implementar la animación en nuestro personaje vamos a necesitar tres requisitos: clips animados, que recordemos que los definimos cuando importamos nuestro personaje de Blender a Unity. Por si no vieron ese video, se los voy a dejar por acá. Un controlador de animación que se va a encargar de transicionar de una animación a otra dependiendo de lo que suceda en el juego. Y una referencia al código, que es lo que va a unificar nuestro controlador de animación con nuestro código de movimiento de personaje para que todo funcione perfectamente. Comencemos con los clips animados. Recordemos que cuando importamos nuestro personaje desde Blender, creamos una serie de carpetas en donde guardamos el archivo a importar o el .blend, y sobre ese archivo modificamos algunos valores de importación. Repasamos los valores de importación de modelo, los valores de importación de rig, pero sobre todo modificamos la manera y los valores de importación en animation y en materiales para agregar la textura de nuestro personaje y los clips animados. Creamos un clip de idle, que es la acción que va a hacer nuestro personaje cuando no esté en movimiento. Creamos también un clip de walk, que es la animación que se va a reproducir cuando nuestro personaje se esté desplazando de un lugar a otro. También creamos un clip de acción de salto o jump, que va a ser cuando nuestro personaje salte. Y finalmente un clip de acción de punch, que va a ser la animación que va a reproducir cuando nuestro personaje esté talando los árboles. Y por cada uno de estos clips creados dentro de la pestaña de animación en las propiedades de importación, se nos creó un archivo de clip de animación dentro de nuestro objeto importado o de nuestro personaje importado. Tenemos aquí la animación de idle, la animación de jump, de punch y de walk. Sin embargo, para este método no podemos utilizar estos clips de animación, porque aunque tienen la información y los fotogramas de animación de nuestro personaje, son archivos de lectura. Si abrimos nuestra pestaña de animación, que es esta segunda pestaña de acá, y si ustedes no la tienen activada, solamente tienen que venir a Window, Animation, vamos a ver todos los fotogramas que componen la animación que nosotros seleccionemos. Pero si nos damos cuenta, junto al nombre de esa animación, sobre el lado izquierdo, nos aparece la leyenda Read Only. Y esto significa que esa animación solamente va a poder ser reproducida, pero no va a poder ser modificada. Y esto no es tan bueno, porque muchas veces nuestro salto va a tardar más de lo que tarda nuestra animación, o incluso mucho menos. Y nosotros vamos a querer modificar la duración de la animación, o incluso agregar y borrar fotogramas para que todo funcione perfectamente. Así que para que esto funcione necesitamos crear nuevos clips animados y copiar la información de los clips importados. Y hacerlo es realmente fácil. Simplemente vamos a seleccionar a nuestro personaje principal, y si aún tienen abierta su pestaña de animación van a ver como no vemos ningún fotograma, porque este personaje, el de la jerarquía, o sea el que está dentro de la escena, a diferencia del personaje importado, no tiene ningún clip animado. Y agregárselos es justamente lo que vamos a hacer. Para agregar nuestro primer clip animado solamente tenemos que seleccionar nuestro personaje principal, y sobre la ventana de animation le vamos a dar clic al botón de Create. Y sobre la ventana que nos aparece vamos a crear una nueva serie de carpetas en donde vamos a almacenar todas las animaciones que hagamos en nuestro videojuego. Así que junto a la pestaña de arte y de escenas voy a crear una nueva carpeta que se llame animaciones. Y sobre esta nueva carpeta voy a crear una nueva carpeta para el personaje principal, animaciones. Le doy a doble clic y ahora sí, sobre esta nueva carpeta voy a crear mi primer clip animado, que en este caso va a ser el clip idle del personaje principal. Cuando le doy a guardar, veo que me activa la línea de tiempo, sin embargo no tengo ningún fotograma. Así que para agregarle movimiento de idle a nuestro personaje, vamos a copiar toda la información de animación de nuestro clip importado de idle. Simplemente lo selecciono. Voy a seleccionar todos los fotogramas haciendo clic en Control A. Presiono Control C para copiarlos. Y me regreso a mi personaje principal y presiono Control V.
Y si le doy a play voy a ver como mi personaje ya tiene la animación de idle que importamos. Y gracias a que nosotros creamos un nuevo clip para esta animación podemos modificarla como nosotros queramos. Puedo seleccionar todos los fotogramas que yo quiera y los puedo borrar. Pero por supuesto que no queremos hacer eso. Y ahora vamos a repetir exactamente ese mismo proceso con todas las acciones que nosotros queramos agregar a nuestro personaje. Para agregar un nuevo clip animado me voy a ir a este menú desplegable de acá y voy a seleccionar la opción Create New Clip o Crear Nuevo Clip. Le voy a poner por nombre Caminata Principal y le voy a dar guardar. Ahora, cuando le doy a guardar de la misma manera no me aparece ningún fotograma y eso no quiere decir que mi animación anterior se haya borrado. Para regresar a la animación anterior simplemente le tengo que dar clic a mi menú desplegable y seleccionarla en la lista. Podemos darle play y ver que todo está funcionando correctamente. Y esto nos ayuda a tener cada uno de los clips animados en líneas de tiempo distintas. Ahora vamos a copiar toda la información de caminata, es decir, el clip walk. Voy a seleccionar todos los fotogramas con control A, presiono control C para copiarlo, regreso a mi personaje principal y voy a cerciorarme de estar seleccionando la animación en la cual quiero pegar esa información. Así que voy a seleccionar caminata principal y presiono control V. Y ahora, si le doy play, voy a ver que la caminata está funcionando perfectamente dentro de mi personaje jugable. Repetimos el mismo proceso para la acción de salto. Me voy al menú desplegable, crear un nuevo clip y ahora le voy a poner salto principal. Doy guardar. Recordemos que no se borran los fotogramas, sino que ahora estoy en la animación de salto, que no tiene ninguno creado, pero si quisiera puedo regresar a mi animación de caminata y animación de idle respectivamente. Voy a buscar dentro de mis animaciones importadas la acción de salto, que es este clip que se llama jump. Selecciono todos los fotogramas con control A, presiono control C para copiarlos. Regreso a mi personaje principal en la jerarquía dentro del juego, me aseguro de estar sobre la acción en la cual quiero pegar esos fotogramas, que en este caso es salto, y presiono control V. Le doy a play y verificamos que esa animación está funcionando correctamente. Y aunque no vamos a verlo en este video, vamos a hacer lo mismo con la acción de golpe o de talar. Así que creo un nuevo clip que se llame talar principal. Y voy a buscar la acción de talar, que en ese entonces cuando importamos a nuestro personaje era una animación de golpe. La selecciono todos los fotogramas con control A, control C para copiarlos. Vuelvo a mi personaje principal, me aseguro de estar sobre la acción en la cual quiero pegar esa información, que en este caso es talar, y presiono control V. Ahora si le doy play voy a ver que todo funciona perfectamente. Y listo, con esto ya agregamos todos los clips animados que hicimos en Blender dentro de nuestro personaje jugable en Unity. Y con esto tenemos listo nuestro primer requisito. Ahora veamos el segundo. Recordemos que nuestro segundo requisito iba a ser un controlador de animación, que iba a ser una transición entre cada una de las animaciones dependiendo de lo que sucedía en el juego. Y en realidad ese controlador ya lo tenemos creado. Recordemos que hasta el tutorial anterior sobre nuestro personaje principal solamente teníamos tres elementos: el elemento de transform, el de character controller y el control del personaje, es decir, el código de movimiento. Pero ahora vemos que hay un cuarto elemento que es el animator, y esto se agregó automáticamente cuando comenzamos a hacer nuestros clips de animación. Ahora lo que tenemos que hacer es modificar este elemento, y para hacerlo vamos a abrir la ventana de animator, que es esta tercera pestaña de acá. Recuerden que si ustedes no la tienen, pueden activarla en Window, Animation, Animator. Lo primero que vamos a ver al entrar al Animator es que tenemos varios recuadros de colores, pero si vemos con detenimiento, sobre la parte del medio tenemos un elemento por cada uno de los clips animados que creamos. Recordemos que creamos un clip animado llamado idle principal, otro clip animado llamado caminata principal, otro llamado salto principal y otro llamado talar principal. Y los otros tres elementos en state, entry y exit corresponden a en qué momento se va a dirigir a cada una de estas animaciones. Ya lo vamos a entender en un momento. Otra de las cosas que podrían llamarnos la atención es que uno de los clips, en este caso el idle principal, que fue justamente el primero que creamos, está de color naranja, y esto significa que ese clip animado va a ser el clip por default con el cual va a comenzar nuestro juego. Así que si yo le doy a play, no muevo absolutamente nada, puedo ver cómo mi animación de idle, es decir, la animación que está seteada por default, se está reproduciendo. Pero como no tengo ninguna transición a otra animación, no importa si yo me muevo o yo salto, esa animación va a reproducirse infinitamente.
Y justamente para eso nos sirve el Animator. Ahora, si ustedes al momento de crear sus clips de animación comenzaron por la caminata, por ejemplo, y no por el idle, esa animación se va a reproducir ni bien presionen play. Algo así. Entonces no importa lo que hagan, el personaje va a caminar para siempre. Así que para convertir la animación de idle en la animación por default, simplemente le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar a Set as Layer Default State. Y con esto nos aseguramos que cuando comience el juego y nuestro personaje no se esté moviendo, va a reproducir su animación de estática. Ok, entonces tenemos que definir cuál es la lógica y cuáles son esas condiciones que se tienen que cumplir para que cada uno de los clips animados se reproduzca respectivamente. Comencemos con el idle. Sabemos que para que este clip de animación se reproduzca, el jugador no tiene que estar ni en movimiento ni saltando, por eso lo dejamos como un layer default. Ahora, para que nuestra animación de caminata suceda, vamos a necesitar que nuestro personaje esté en movimiento. Y para que nuestra animación de salto funcione, vamos a necesitar que nuestro personaje esté saltando. Y sé que esto suena demasiado obvio, pero exactamente con esa lógica es como vamos a definir las transiciones. Por el momento nos vamos a olvidar de la acción de talar, porque eso lo veremos en un video siguiente. Y ahora sí vamos a comenzar a hacer las transiciones entre animaciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para que nosotros vayamos de la animación de idle, o es decir, la animación estática, a la animación de caminata? Necesitamos que nuestro personaje se mueva, así que para hacerlo voy a crear una nueva transición entre la animación de idle y la de caminata. Para ello simplemente le voy a dar clic derecho, voy a seleccionar Make Transition o Crear Transición y voy a darle clic al clip de animación al cual quiero transicionar, en este caso caminata. Cuando le damos clic, esa flecha blanca se mantendrá para siempre direccionando de la animación de idle a la de caminata. Y si le damos clic, vamos a poder modificar todas las condiciones que necesita esta transición para suceder. Expliquemos brevemente cuáles son las opciones que nos aparecen. La primera opción que nos interesa es el Has Exit Time. Cuando esta opción está activada en una transición, va a hacer que cuando los fotogramas de la animación A se terminen, inmediatamente comenzará a reproducir la animación B. Y vamos a comprobarlo. Le damos play al juego y cuando cargue, comenzamos con la animación de idle y después transicionamos a la animación de caminata. Podemos hacer lo mismo a la inversa. Ahora voy a crear una transición que vaya de caminata al idle. Le voy a dar clic derecho, Make Transition, y ahora selecciono el idle y sobre la transición le voy a tildar Has Exit Time. Ahora cuando yo le dé play al juego, vamos a comenzar en la animación de idle. Cuando terminen sus fotogramas, vamos a reproducir caminata. Cuando terminen los fotogramas de caminata, vamos a reproducir idle, y así en un ciclo infinito. Vamos a darle play. Comenzamos con idle, caminamos, idle, caminamos, idle, caminamos, idle, caminamos. Y así infinitamente. Pero obviamente esta no es la manera en la que queremos que nuestras animaciones transicionen. Lo que realmente queremos es que cuando nuestro personaje esté en movimiento, nuestra animación de idle cambie a la animación de caminata, y cuando nuestro personaje pare, pase de la caminata al idle. Y para lograrlo necesitamos un parámetro de referencia al movimiento. Para crear un nuevo parámetro nos vamos a venir a esta sección del lado izquierdo. Quizá ustedes tengan activada la capa de layers, así que simplemente denle a la pestaña de parámetros y sobre este icono de más vamos a crear un nuevo valor float, y a este valor le vamos a poner está en movimiento. Y listo, cuando creamos este parámetro nos damos cuenta que al lado derecho tiene un valor de 0.0 y esto es la referencia al movimiento de nuestro personaje. Entonces regreso a mi transición del idle a la caminata. Voy a desactivar la opción de Has Exit Time porque no quiero que cuando terminen los fotogramas de idle inmediatamente saltemos a caminata, y cuando hago eso voy a ver que debajo me aparece una advertencia. Esta advertencia nos dice que si una transición no tiene activado el Has Exit Time, entonces necesita una condición para que suceda, y eso justamente es lo que vamos a agregar. Debajo de esta pequeña línea de tiempo nos vamos a dar cuenta que hay una pequeña pestaña de condiciones. Le voy a dar clic al más y estas condiciones automáticamente van a llamar a los parámetros que nosotros creemos en el lado izquierdo. En este caso el único parámetro que hemos creado es está en movimiento. Entonces lo que yo quiero es que mi personaje transicione de la animación de idle cuando el personaje esté en movimiento sea mayor a 0.01. Es decir, que apenas tengamos una pequeña cantidad de movimiento, vamos a poner a nuestro personaje a caminar. Y cuando creamos eso, la advertencia amarilla desaparece. Ahora quiero hacer lo contrario y quiero hacer la transición de caminata a idle, así que selecciono esa transición. Voy a eliminar el Has Exit Time por la misma razón. Voy a crear una nueva condición sobre el único parámetro que tenemos creado y ahora quiero que nuestro personaje pase de la caminata
al idle cuando estar en movimiento sea menor o less que 0.01. Es decir, que cuando el movimiento de nuestro personaje llegue a 0, entonces inmediatamente queremos transicionar a la animación de idle. Y listo, con esto ya tenemos creadas las transiciones entre animación de idle y caminata. Y ahora vamos a crear las transiciones del idle al salto. Así que voy a dar clic derecho al idle, make transition, selecciono la animación de salto, selecciono la transición y ahora voy a agregar una nueva condición. Pero necesito un nuevo parámetro, porque no me sirve de nada saber si mi personaje está en movimiento o no, sino lo que quiero saber es si mi personaje está saltando o no, o si está en el suelo o no. Así que vamos a crear un nuevo parámetro, ya sabemos que es dándole clic a este botón de más, y voy a crear un nuevo parámetro de tipo booleano. Esto lo que nos va a entregar es un valor positivo o negativo sobre cierta acción. Le vamos a poner está en el suelo, seleccionamos de nuevo nuestra transición y ahora lo que queremos es que nuestro personaje pase de la animación de idle a la animación de salto si el parámetro está en el suelo, es decir, el que acabamos de crear, es falso, porque si nuestro personaje no está en el suelo, significa que está en el aire o saltando. Recordemos que vamos a desactivar siempre el hasExitTime y ahora vamos a crear la transición de regreso. Selecciono la animación de salto, make transition, y le doy clic a idle. Selecciono la transición, quito el hasExitTime y en la lista de condiciones vamos a crear que vamos a pasar de la animación de salto si el parámetro está en el suelo es verdadero. Y si lo pensamos por un segundo, esto tiene demasiado sentido. Vamos a pasar de nuestra animación de idle a nuestra animación de salto si nuestro personaje no está en el suelo. Y vamos a pasar de nuestra animación de salto a nuestra animación de idle si nuestro personaje está en el suelo. Y listo, aparentemente con esto ya tenemos todo funcionando, excepto que no tenemos una transición de la caminata al salto. Y esto lo único que va a provocar es que si nosotros estamos caminando y presionamos la tecla de salto, nuestro personaje no va a saltar. Así que vamos a evitar que esto suceda creando esas transiciones. Selecciono la animación de salto, le doy a make transition y voy a seleccionar caminata principal. Selecciono la transición y entonces para que nosotros pasemos de la animación de salto a la animación de caminata, la primera condición que tenemos que cumplir es que estar en el suelo sea verdadero. Pero también necesito saber que mi personaje está en movimiento, porque recordemos que solamente vamos a estar caminando cuando nuestro personaje se esté desplazando. Así que vamos a crear una segunda condición dándole clic a este botón de más y vamos a seleccionar el parámetro está en movimiento sea mayor a 0.01. Y ahora crearemos la transición de regreso. Vamos a pasar de la caminata principal al salto cuando el parámetro está en el suelo sea falso, porque significa que pasaron de caminar a saltar, y nuestro personaje se esté moviendo, es decir que está en movimiento sea mayor a 0.01. Y listo, con esto ya tenemos casi por completo configurado nuestro controlador de animación y con eso tenemos lista nuestra segunda condición. Pero para hacerlo funcionar necesitamos cumplir con el tercer requisito. El tercer requisito es el puente que va a unir a nuestro controlador de animación con nuestro movimiento del personaje, y para lograrlo se requiere programación. Ahora, como yo les dije en el video anterior, yo no quiero que estos videos se conviertan en tutoriales de animación, porque se me hace que es un tema demasiado complejo en el cual yo no tengo el absoluto dominio. Y sí, lo hago para hacer mis videojuegos, pero lo hago con muchísimo esfuerzo y leyendo demasiado, y yo no quiero venir aquí a confundirlos. Pero sí, de verdad que sí leí todos los comentarios y que muchísimos pidieron que también cubriéramos la parte de programación, así que ya estoy buscando a la persona ideal para que cada uno de los tutoriales tenga su complemento de programación. Va a tomar un poquito de tiempo, pero hey, la serie de tutoriales todavía va para largo. Por lo pronto, y mientras conseguimos esa persona, yo les voy a traer en cada uno de los videos el código actualizado que necesitamos para que todo esto funcione, y ustedes lo van a poder descargar gratis en el servidor de Discord. Hagámoslo juntos esta vez. Van a dirigirse al servidor de Discord y sobre el canal de archivos van a encontrar ahora la segunda versión del código. Van a darse cuenta que es la segunda versión porque al final del nombre dice versión 1.2. Pueden descargar el archivo o bien copiar la información directamente del Discord. Le dan clic a expandir, buscan cuál es el inicio, que es en donde diga 00, y vamos a copiar todo el contenido del código hasta la última llave.
Van a volver a Unity y van a seleccionar su código de movimiento y en donde dice script le van a dar al doble clic. Y con el código abierto le van a dar al control A para seleccionar todo, van a borrar el contenido y van a darle control V para pegar el nuevo código. Recuerden, como les dije en el video anterior, que lo único que tienen que revisar es que en la línea ahora 6, en donde dice public class, el nombre siguiente tiene que ser exactamente el mismo nombre de su archivo. En este caso, control del personaje. Le van a dar a guardar. Y ahora cuando vuelvan a Unity y termine de cargar, verán que el código del personaje habrá cambiado un poquito. Lo que hice fue organizar mejor las variables, y si ustedes hicieron esto exactamente como se los mencioné, no tendrán que volver a rellenar las variables que ya habían llenado en el tutorial anterior. Pero si tienen algún cambio, simplemente tienen que volver a llenar de exactamente la misma manera. De entrada, lo primero que pueden ver es que ahora agregué pequeños títulos que nos dicen para qué sirve cada una de las variables. Tenemos las variables de movimiento del personaje, en donde definimos el controlador, la cámara y la velocidad del movimiento. Tenemos las variables de salto y suelo, que es el chequeador de suelo, la distancia del suelo, la máscara del suelo, el valor de la gravedad y la altura del salto. Y por último, y esto es nuevo, tenemos las variables de animación. Aquí nosotros tenemos que configurar tres valores. Lo primero que tenemos que configurar es el animator. Y si recordamos cómo hicimos el proceso para definir cuál es el character controller, entonces sabemos que es exactamente lo mismo. Para definir nuestro animator, entonces tenemos que buscar el elemento animator dentro de nuestro mismo personaje, o sea, encima de nuestro código, y lo vamos a arrastrar hasta esa casilla. Las siguientes dos variables son súper importantes porque esto es lo que va a unificar nuestro código de movimiento con nuestro controlador de animación. Lo único que tenemos que hacer es, sobre la casilla de variable de movimiento, tenemos que copiar el nombre que le pusimos a nuestro parámetro que controla el movimiento de nuestro personaje. Le damos a control C, seleccionamos la casilla y le damos a control V. Tenemos que cerciorarnos de que no existan espacios ni detrás ni delante del nombre. Y seguramente ya están adivinando, pero en la siguiente casilla tenemos que hacer lo mismo con el parámetro que controla el suelo. Recordemos que le pusimos está en el suelo, le vamos a dar doble clic, control C y lo pegamos sobre la variable del suelo. Posiblemente estas últimas dos variables les confundan un poquito, pero esto solamente lo hice para que para ustedes sea mucho más fácil modificar el código y no tengan que entrar a la programación. Así que si ustedes aquí le pusieron movimiento, movement o is moving, simplemente tienen que poner el mismo valor en la variable de movimiento. Porque este código que estoy haciendo es para que ustedes lo utilicen con total libertad y lo compartan y lo modifiquen y hagan lo que quieran con él. Pero bueno, básicamente esto es casi todo lo que necesitamos para que nuestras animaciones funcionen dentro del videojuego. Así que vamos a ir a la prueba de fuego y le vamos a dar a play. Y cuando nuestro juego comienza nos damos cuenta que la animación de idle se está reproduciendo. No solamente en el juego, sino que si vemos la ventana de animator, la animación de idle se está reproduciendo en un ciclo infinito. Ahora si yo presiono alguna flecha de movimiento, veo cómo mi personaje comienza a caminar dentro del juego y en el animator podemos ver cómo la animación de caminata se está reproduciendo. Y ahora finalmente, si yo presiono la tecla de espacio, la animación de salto se comienza a reproducir. Ahora, hay pequeños errores que podemos corregir de una manera muy sencilla. ¿Cuáles son estos errores? Si nosotros comenzamos a caminar, va a haber un pequeño lapso de tiempo en el cual nuestro personaje no comienza a reproducir la animación de caminata. Y esto es porque la transición entre el idle y la caminata está siendo demasiado larga. Lo mismo está sucediendo cuando nosotros presionamos la tecla de salto. Si le doy al space, la animación de salto no se está reproduciendo inmediatamente, sino que la transición está siendo muy larga. Lo mismo entonces está sucediendo cuando nosotros caminamos y le damos espacio. Vemos como la animación de salto se entorpece porque la transición está siendo muy larga. Para resolver esto simplemente tenemos que volver a nuestro animator y cambiar la manera en la que van a transicionar las animaciones. Vamos a resolver la primera, que es del idle a la caminata. Voy a la transición. Y ahora si yo despliego la opción de settings, voy a ver que me aparecen un montón de nuevas opciones. La única que me interesa es Transition Duration. En este momento está haciendo de 1/4 de animación de transición y eso es demasiado. Así que lo vamos a dejar en 0.1. Y vamos a hacer lo mismo de regreso. Selecciona la transición de vuelta y en Transition Duration le vamos a dar a 0.1. Ahora vamos a arreglar la transición del idle al salto y le vamos a dar que sea quizá 0. Y de regreso le vamos a dar a 0.1.
Hacemos lo mismo con la animación de la caminata al salto y desactivamos Exit Time, que esto es un error que no me había fijado, pero definitivamente nunca tienen que tener Exit Time. Y ahora en Transition Duration le vamos a poner .1 y de vuelta lo mismo. Quitamos el Exit Time y ponemos .1. Guardamos y ahora si le damos Play y ahora si camino voy a ver cómo inmediatamente le doy clic a la flecha de movimiento se comienza a reproducir la animación de caminata. Y si yo presiono la tecla de espacio, la animación de salto se reproduce de manera inmediata y ahora esta transición extraña no está sucediendo. Ahora siento que mi animación de salto está siendo muy lenta y quisiera que fuera un poquito más rápido. Así que voy a salir del modo play, selecciono a mi personaje principal, me vuelvo a la pestaña de animación y voy a seleccionar el clip salto. Y para hacerlo más rápido le voy a decir que los samples o los fotogramas por segundo con los que se va a reproducir esa animación sean, en vez de 60, ponemos por ejemplo 90, le damos a Enter y ahora si le damos a Play vamos a ver cómo nuestra animación funciona perfectamente. Y listo, con esto ya tenemos todas las animaciones de nuestro personaje funcionando perfectamente en Unity, o bueno, casi todas. Lo siguiente sería agregar la animación de talar, agregarle un hacha, agregar árboles a talar y en general programar el segundo comportamiento, que recordemos que son las condiciones de victoria o derrota de nuestro personaje. Así que si les gustaría ver tutoriales de eso que acabo de mencionar, por favor déjenlo en los comentarios y denle manita arriba y ya que están por ahí, consideren suscribirse, que en serio que ayuda muchísimo. Espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya sido útil. Recuerden que pueden seguirme en Instagram, en donde estoy tratando de hacer stories y no me salen. Y que nos vemos en el siguiente video, que posiblemente sea el viernes. Y si no, en el siguiente tutorial, que espero que sea la semana siguiente. Muchísimas gracias. Oigan, en serio, ya consideren suscribirse. Este video fue un fracaso, todo se me rompió, la computadora se quedó sin espacio, la cámara se apagó, el juego no me salía. Entonces, por favor, suscríbanse.